Abrimos este último bloque ya con la presencia en forma remota de Silvia Neistat, que es editora de Economía del diario Clarín, para analizar el éxodo de empresas internacionales que viene sufriendo el país. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. No, bueno, Bueno, qué gracias a tema, vos por ¿no? El atendernos. éxodo de las empresas multinacionales. Sí, tal cual. Eh, Contanos, repasemos un poco, ¿no? ¿Cuáles han sido, ¿no?, las empresas que cerraron sus operaciones en el país, Silvia? sí, bueno, por ejemplo, una muy conocida por todos fue Walmart. Ahora, es una decisión no de Argentina, sino también, por supuesto, de América Latina. O sea, Walmart se fue de Argentina y de Brasil. Claro, es imposible, es Acá importante distinguir eso, ¿no? encontró, Distinguir los casos en perdón. los que la decisión de la empresa es a nivel local y la decisión es a nivel regional, ¿no? Exacto. Pero en el caso de Falabella, por ejemplo, o de LAN, se fueron básicamente estas dos empresas, estas dos compañías chilenas, se fueron específicamente de la Argentina. En el caso de Walmart, como comentábamos, Alejandro, se fue de Argentina, Brasil y el Reino Unido. Y también hay una diferencia, Walmart respecto a Falabella y también LAN, y es que Walmart encontró rápidamente un comprador local, que es Francisco de Narváez, que compró la compañía y pagó bastante plata por Walmart. No es que se la regalaron y le tiraron encima, tiene muchísimos empleados, creo que si la memoria no me falla, alrededor de 8.000 empleados. Claro. Distinto es el caso de Falabella, que no encontró compradores, es decir, estuvo esperando muchísimo tiempo antes de cerrar los distintos locales y no encontró ningún comprador, o sea que directamente abandonó el país. El caso de LAN también, es decir, dejó directamente de volar totalmente desde y hacia la Argentina, ¿no? ¿Y qué otros casos hay? Porque son, hasta donde tengo entendido, como 20, ¿no?, las empresas Son internacionales que como abandonan el 20, país. sí. ¿Cuál? Está el laboratorio Eli Lilly, que también Este es el más ha reciente, ¿no? decidido irse. Y hay otras empresas más chiquitas, menos conocidas, por ejemplo, empresas dedicadas a la autoparte, a materiales de construcción. Es decir, ha sido un éxodo pequeño. Ahí vos estás poniendo Axalta, estoy viendo en las pantallas que esa es una fábrica de pintura también para autos. Bueno, muy vinculado en el momento sobre todo de lo peor de la pandemia, en la cuarentena, ¿no? Donde no se veía ningún tipo de salida. Por otra parte, hay como una fatiga de la Argentina por distintos motivos. Es decir, estas empresas autopartes más pequeñas se fueron, bueno, un poco cansadas de la presión impositiva, de no poder girar dividendos, de no disponer de divisas. Esa es la cuestión central para ellos, ¿no? Es decir, y la devaluación que es importante y no tener acceso obviamente al dólar, trabas para importar sus productos, en fin. Ahora, me parece que el éxodo no es solo de empresas internacionales, sino que también hay salida de empresarios nacionales, ¿no? Es Exacto. decir, por un lado, empresarios ya grandes, cansados, etcétera, que tienen en venta sus empresas, y por otro lado también jóvenes, empresas tecnológicas que no tienen un sentido de arraigo, como en otras industrias, pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo, y aunque estén trabajando en la Argentina, es como si se hubieran ido porque cobran sus ingresos en cuentas del exterior. Claro. Así que ese es un poco el clima. Justamente, Alejandro, la consultora Ecolatina publicó esta semana un informe realmente muy interesante que lo llamó Pymedemia, o sea, la enfermedad de las pymes, Vi el informe, sí. contando, bueno, ¿no? Contando todos los sinsabores que implica producir en la Argentina. Bueno, cerraron 20.000 empresas, es un número enorme, y lo más grave es que son 100.000 trabajos formales menos, ¿no? Terrible, sí. Realmente es muy alarmante. Por supuesto están las aerolíneas. Yo ahí estoy viendo las imágenes que estás colocando en pantalla. Las aerolíneas también, por las restricciones puestas al tema de los vuelos, se han ido prácticamente todas, Qatar, o sea, las asiáticas, lo cual implica otro molde de país,
¿no? En el sentido de que post pandemia va a quedar un mercado más chiquitito, con una clase media que antes tenía un poder adquisitivo interesante y que ahora se está moviendo hacia marcas más baratas, con gente imposibilitada de viajar porque el dólar realmente es inalcanzable, en fin. Sin duda. Silvia, ¿cómo te va? Si tuvieras que a grandes Bueno. rasgos analizar estas 20 empresas, de repente, ¿qué porcentaje atribuís a la situación que se enfrenta en la Argentina y qué otro porcentaje a causas inherentes a la compañía, a la industria, a los resultados de esa empresa en particular o decisiones de inversión, desinversión a nivel regional, por ejemplo? Claro. Bueno, está como muy mezclado. El factor Argentina pesa básicamente por el tema de cambios de reglas de juego y la imposibilidad de girar dividendos. Es decir, esas empresas vienen a la Argentina y exigen que se les pague royalties o licencias de funcionamiento, etcétera, a las casas matrices. O sea, el factor Argentina pesa, pero también hay decisiones regionales. En el caso de Walmart, que es el caso más específico, ellos decidieron salirse del negocio no solo del mercado argentino, también de Brasil y también del Reino Unido. En el caso de las aerolíneas, la pandemia las quebró prácticamente a todas y Qatar no solo dejó Brasil, pero se fue de otros países de América Latina. Y después, bueno, en el caso de las compañías chilenas, claramente el factor es Argentina, ¿no? De la fatiga. LAM fue muy castigada, recuerden, durante el anterior gobierno de Cristina Kirchner, cuando la corrieron de Aeroparque, se acuerdan que no podía acceder a las rampas, etcétera. Entonces eso también genera una especie de fatiga y pesa en la decisión de decir, bueno, nos vamos de este mercado. Y se me ocurren algunas, pero ¿cuáles son las señales más concretas cuando una compañía está a punto de tomar esa decisión o ya se encamina hacia ese sentido? ¿Cuáles son esas advertencias claras que empiezan a emanar? Bueno, la advertencia clara es cuando desde la compañía, desde la sede central les empiezan a preguntar qué pasa, ¿no? Casi cuando vos hablas con los CEOs de las multinacionales, te cuentan que es muy difícil seguir explicando la Argentina, ¿no? Por ejemplo, el caso Danone, que también se ajustó muchísimo. Danone sigue en la Argentina, pero ajustó muchísimo su operación en el país. Bueno, deciden, qué sé yo, es decir, hay decisiones de todo tipo. También muchas veces existe la posibilidad del gerente local de seguir convenciendo, decir, bueno, esperen un poquito más. Hay empresas que... Sí, perdón. Nos queda un minuto. Y te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo están observando este fenómeno en el gobierno? Si vos tenés conocimiento, ¿lo observan con preocupación? Mira, en el gobierno lo que te dicen es siempre aparece un empresario nacional, ¿no? A ver, hay un ejemplo. El último ejemplo es de hace muy poquitos días, el caso de AT&T. AT&T decide irse de toda la región a través de una de sus compañías, que es DirecTV. Y lo compró el grupo Wertheim para toda la región. O sea, apareció el local que compra, se hace cargo de 9.000 empleados en toda la región. Entonces el gobierno lo ve desde el punto de vista de que hay un capitalismo local que gana posiciones que antes eran de las multinacionales. Esa es su manera de ver el tema. Otros dicen, no, cuidado, porque te estás aislando del mundo. Es bueno que estén las multinacionales porque permiten un mejor comercio, más tecnología, incorporación acelerada, ¿no? de tecnología, de avances, etcétera. Pero el gobierno lo ve desde ese punto de vista. Bueno, el tema da para seguir charlando un rato más, pero se nos acabó el tiempo. Silvia, continuaremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Cerramos entonces. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis de Silvia Neistat, editora de Economía del diario Clarín, sobre el importante éxodo de empresas internacionales del país. Nos reencontramos el miércoles que viene a las 20:30 aquí en Metro.